Bueno, y así concluye esta conferencia de prensa mañanera de una forma muy abrupta. Concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Termina hablando de lo que espera en cuanto a las aprobaciones de varias iniciativas que ha hecho el mismo presidente ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados y de Senadores, entre estas la del outsourcing y, por supuesto, la de las Afores, porque usted lo sabe perfectamente. Falta poco tiempo para que termine el periodo ordinario en el Congreso, ya sabe que se van de vacaciones. Sí, es buena, tienen un receso, ¿no? Se nos van a enojar los legisladores y legisladoras que nos ven y que nos escuchan y que son muchos aquí en Sin Censura, pero sí se van a un receso. Hay periodos extraordinarios y quedan cosas pendientes y eso, bueno, ahí los veríamos nosotros pasando Navidad juntos, esos interesantísimos legisladores. Y mire, noticia de último momento la da el presidente López Obrador, da a conocer nuevos nombramientos hoy, 5 mujeres que ocuparán cargos distintos en la Cuarta Transformación, el gobierno de la Cuarta Transformación. Todos estos cargos son importantísimos y sobre todo hay que mencionar que algunos son de nombramiento directo por parte del Poder Ejecutivo, pero otros tienen que ser ratificados por el Poder Legislativo. Hoy el presidente López Obrador informó que van a presentar al Congreso estos nombramientos. En primer lugar habló de la capitana de altura, Ana Laura López Bautista, quien será ahora la coordinadora general de Puertos y Marina, sustituyendo a Rosa Isela Rodríguez Velázquez, usted lo sabe perfectamente, quien ya sabemos pues ya es ahora la secretaria de Seguridad Pública. Asimismo, propuso para el Senado, para subgobernadora del Banco de México y miembro de la misma junta, a Galia Borja Gómez, quien es actualmente la tesorera de la Federación. A ella la sustituiría Elvira Concheiro, quien tendría que ser ratificada por la Cámara de Diputados. Finalmente dijo que envía el nombramiento al Senado de Graciela Márquez Colín para que sea miembro de la Junta de Gobierno de INEGI y sería sustituida nada más y nada menos en la Secretaría de Economía que por la tía Tatis, por Tatiana Cloutier, cuyo nombramiento también tendría que ser ratificado en el Senado. El presidente López Obrador comentó que estos 5 nuevos nombramientos de mujeres en su gobierno no es algo que tenga que ver con la cuota de género, sino la necesidad de tener en el servicio público a hombres y mujeres caracterizados por su honestidad. Que en el caso de Tatiana Cloutier, pues es una mujer con principios, con integridad, honesta, y va a ayudarles para que siga promoviendo la actividad económica en el país, que tengan buenas relaciones con el sector empresarial y con el sector obrero, que se siga fomentando el comercio exterior. Nosotros, señoras y señores, estamos buscando precisamente a la todavía diputada Tatiana Cloutier, quien sería la nueva secretaria de Economía de este gobierno. Estamos buscándola para ver si la podemos pues entrevistar, ya sea aquí en unos momentos o más adelante la puede entrevistar mi compañero y amigo Vicente Serrano aquí en nuestro programa En Forma de Sin Censura a las 11 de la mañana. Luego llegó el momento en el que el presidente se burló del PRIAN. Ya va a ser muy difícil pronunciarle, pero estas son las siglas. Es el PRIAN-RD, porque esa es la conjunción. Fíjese, le voy a pedir a David y perdón que lo tire al agua con esto, pero hoy nuestro jefe de información, don Mario Toledo, mandó las caricaturas de los cartones que publican varios moneros en la jornada. Y entre estos hay uno muy, muy interesante de Hernández. Se llama La Propuesta. A ver si nos lo puede poner en pantalla en lo que platicamos de esto. Está muy interesante ese cartón. El presidente, pues le preguntan al presidente López Obrador qué opinión le merece que se concrete esta fusión del PAN, PRI y PRD. Escuchen ustedes, así van a tener que ser las siglas y va a ser difícil pronunciarlo, pero así es el PRIANRD. PRIANRD. Así le vamos a decir ahora, PRIANRD. Se concreta esta fusión el fin de semana. El presidente asegura que le genera cierta satisfacción el tener la razón, que en ese caso no le duele tener la razón, pero que siempre sostuvieron que eran lo mismo, que se engañó por mucho tiempo, pero que al pueblo pues no se le puede engañar toda la vida. Asegura que son lo mismo, que defienden la misma política antipopular y entreguista y se unen para imponer ese modelo neoliberal, para privatizar, para saquear, para imponer un régimen antidemocrático y corrupto. Ahí ya le está poniendo don David la caricatura que emite hoy Hernández
en la jornada, están verdaderamente interesantes, lo ve usted. Ahí tenemos a un Chucho Zambrano de los Chuchos, diciéndole a Lito Moreno, ya, es que a Marco Cortés, la forma en la que dibuja Marco Cortés está sensacional. Perdón que me ría, me estoy riendo, vengo hoy muy risueño, ¿eh? Pero mire cómo dibuja Marco Cortés. Bueno, no, never mind, olvidemos eso. Ahí tienen de fondo, dice Alianza por México, que es, y está tachado Pacto por México. ¿Qué fue el Pacto por México? Pues pacto en el que se unieron también esos tres partidos para impulsar una serie de reformas de Enrique Peña Nieto que destruyeron al país. Se unieron para impulsar ese pacto contra México, en todo caso. Bueno, pues ahí vemos a un Chucho Zambrano junto a sus dos cuates, Alito Moreno y a Marco Cortés, diciéndoles, hasta se extraña al licenciado Peña, ¿no? Perdón, es que no, están, me da una risa impresionante, son... y bueno, tenemos otra caricatura, a ver si nos puede poner también la de Helguera, mi querido don David, para poder mostrar. Esto está muy interesante, estas caricaturas, estos cartones salen hoy en la jornada, son interesantes que los podamos platicar. Ahí avísame cuando tenga se llama Frente al Futuro de Helguera, no sé si lo tenga ya por ahí, es otro de los cartones. A ver si está, avísame, don David, avísame. Es que se me fue ahí la pantallita pequeña que sale de ahí del Skype para verlo después. Ahí está ya, mira, ya la tiene ahí don David. Y tenemos otro. Es que la forma en la que lo dibujan es indignante para él, ¿no? O sea, mira nomás, ahí tenemos a un Marco Cortés, al que se le sale la baba, y dice, hemos aprobado aliarnos con el PRI en 1991. No, perdón, 2021, perdón. Y atrás tiene a Diego Fernández de Ceballos y a Carlos Salinas de Gortari. El presidente López Obrador explicó durante la conferencia de prensa mañanera que para él el PRIAN se crea precisamente con Carlos Salinas de Gortari. Tuvimos una elección ahí muy chafona en la que se hablaba de diferencias entre uno y otro candidato y etcétera. Después en las elecciones en las que asesinan a Colosio, pues el rival era Diego Fernández de Ceballos, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, pues se quedó más que evidenciado qué es ese PRIAN. Ya tenemos ahí a Marco Cortés que pues definitivamente está enfrentando a la peor generación del PAN en estos momentos y se le compadece, pero qué buenas caricaturas, qué buena forma, qué interesante forma de representarlo en una caricatura por parte de Helguera y de Hernández. ¿Usted qué opina? ¿A usted qué le parece? Hablando de caricaturistas, fíjese, el presidente exhibió a un caricaturista, pero del conservadurismo. Este señor pues tiene muchas opiniones constantemente, es muy activo en Twitter, se llama Paco Calderón. Hace rato le mandé a don David el tweet que emite, hace ya mucho tiempo, no mucho tiempo, pero ese tiempo, no es reciente. Este señor de nombre Paco Calderón, pues constantemente hace sus cartones en contra de López Obrador, que él tiene definitivamente pues toda la libertad de hacerlo, esa es la libertad de expresión y qué bueno que lo haga, ¿no? Y siempre él publica sus cartones en Reforma y en otros sitios, y es constantemente citado y compartido por Felipe Calderón, no sé si sean primos, ¿no? Bueno, hay muchos Calderones en el mundo, ¿eh? Eso es otra cosa, eso no, fue una bromilla. Así es citado constantemente por el saco de pus, Fleabag, en inglés Fleabag es saco de pulgas, pero así se le dice en inglés, el saco de pus, Javier Lozano y otros impresentables, ¿no? De siempre, constantemente lo comparten este señor y él hace sus caricaturas chafonzonas, ¿no? Chafonzonas, punto número 1, punto número 2, llenas de clasismo, de racismo, ¿no? Como son en la ultraderecha mexicana, bueno, y mundial, ¿no?
Este señor es de la ultraderecha, evidentemente. Y el presidente López Obrador lo exhibe hoy en la mañanera al decir que este señor había dicho que la 4T es el poder de los nacos. No lo dijo así precisamente, literalmente el muy desagradable tipo escribió en Twitter que la 4T es una nacocracia. Así lo puso él, ¿no? Lo ponía, no sé si tenga ya don David ahí el tweet, lo esté poniendo ahí en pantalla. Ah, muy bien. Pues ahí así lo plantea, pues este muy desagradable sujeto, ¿no? Que todavía utiliza este tipo de palabras clasistas, ¿no? Clasistas y terribles. López Obrador comenta que en lo que no se equivoca es que en efecto es el poder del pueblo, que esa es la democracia. Pero para que no se le vaya ahí eso que pasa. El presidente López Obrador advirtió que pues, los funcionarios deben de tener principios ideales, ser incorruptibles. Ahora que se habla de este cambio de nombramientos, no cambio de nombramientos, cambio de funcionarios, pasan a uno. Acá me dio la impresión, y me van a odiar los de la derecha, van a decir que soy defensor de López Obrador. Y fíjese, yo jugué béisbol cuando era niño, desde el 4º grado de primaria hasta que me acuerdo. Ya después, con mis amigos, precisamente de la primaria, nos reunimos, años más tarde ya más rucairos, hicimos un equipo de béisbol que, pues, en el que siempre perdíamos. Teníamos un cuate que, bueno, el líder, ¿no?, de este equipo, le mando un saludo, no le gusta que lo mencione, ni voy a citar su nombre, pero es muy metirazo en los deportes y se enojaba muchísimo. Decía, oye, pues relájate, pues no estamos jugando la Serie Mundial, ¿no? O sea, pásatela bien, cómete unos tacos, ¿no? Pues el chiste aquí es venir a jugar, estar platicando con todos en el dugout, y si la cachan chido, si no, si batean. Bueno, yo siempre bateaba, eso sí, cacho muy mal. Yo le soy perfectamente honesto, soy muy malo jugando béisbol, pero sé jugar béisbol, pues, ¿no? Y generalmente en un partido de béisbol pues se tienen que hacer cambios, o en la liga, ¿no? Durante lo que dura la liga, antes de llegar a los playoffs, pues de hacer una serie de cambios, y pones que al pitcher, el pitcher tal, y luego cambias al pitcher, y etcétera, etcétera. Así es lo que se me figura con este cambio que se hace a 5 funcionarias, porque una pasa de ser, por ejemplo, ¿no?, la secretaria de Economía va a estar en el consejo del INEGI, por ejemplo, ¿no? Otra pasa de ser diputada a ser secretaria de Economía, me refiero por supuesto a Tatiana Cloutier. Y bueno, pues a mí me da la impresión que así como también le gusta mucho a López Obrador, pues está haciendo los cambios pertinentes como si fuera el manager del equipo. Así tiene que ser, ¿no? Ni modo de tener siempre a los mismos funcionarios, hay que pasarlos aquí y allá. Insistimos en esto, no estamos defendiendo a López Obrador o a su movimiento de la Cuarta Transformación o al gobierno de México. Simplemente este es el análisis. Si no le gusta a Paco Calderón, pues ni modo, ¿no? Pues ya él se enojará, o Felipe Calderón, o quien sea. A lo mejor sí le gusta a la doctora Leticia Calderón Cheles, para que vea que hay varios Calderones por ahí, hablando, ¿no?, de situaciones. Y miren, le plantearon al presidente López Obrador que David Monreal está buscando ser gobernador de Zacatecas, pero está también siendo investigado por la auditoría debido a una serie de irregularidades. El presidente vuelve a advertir que no podemos dejar de tomar en cuenta que se vienen las elecciones y se acusa a diestra y siniestra en todos los partidos, que se busca mucho tirar popó. Él dice tirar lodo, ¿no? Pero pues es tirar mierda lo que buscan todos, ¿no? En tiempos electorales. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Antes no se daban a conocer las investigaciones, sino hasta ahora. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Dice que por supuesto que se van a hacer todas las investigaciones, pero que hay que estar muy pendientes de esas elecciones en todo caso. Mire, tocó el turno a la reportera de Radio Fórmula, Sara Pablo, quien le recriminó a López Obrador, escuche esto, que hable sobre las alianzas del PRI, PAN y PRD, del PRIAN. Va a estar bien difícil pronunciarlo, a ver cómo le hacemos al rato. Bueno, le cuestionó que hasta dónde puede declarar sin que las autoridades electorales consideren que es una intromisión en los comicios del próximo año. Pobrecitos partidos, qué intrometido es el presidente López Obrador al hablar del PRIAN. Estoy siendo sarcástico, obviamente, ¿no? El presidente le aseguró que él tiene el derecho de manifestarse, más cuando se trata de ir en contra del proyecto que representa, inclusive en contra de su propia persona, ¿no? Dice que no están inventando nada, que ellos mismos sostienen que es contra él,
ahí está, ¿no? Esa es la claridad que tenemos. Ahí don David está poniendo una vez más estas fantásticas caricaturas de Hernández y de Helguera en la jornada, que creo que más que sin censura, lo que usted quiera, explican de una manera fantástica pues la realidad, ¿no? De esa alianza PRIAN. Yo creo, señoras y señores, que es para tomarlos en serio, ¿eh? La misma Tatiana Cloutier nos lo dijo aquí en Sin Censura alguna vez. El presidente López Obrador dice que esto les va a afectar de alguna u otra forma. Otros expertos en Sin Censura nos han dicho lo mismo. El mismo Damián Cepeda, el senador más hipócrita del PAN, insiste con que es un grave error que el PAN se una al PRI. No tanto al PRD, pero sí al PRI. Y muchos dicen, déjenlos irse de bruces, que ellos mismos se van a enfrentar a una problemática. Es verdaderamente, si estamos hablando de cuestiones estratégicas, pues es juntar más tropas. Y esto en muchas ocasiones funciona. Yo no me confiaría, como nos lo dijo aquí Tatiana Cloutier, aquí en Sin Censura. Creo que tenemos que estar muy pendientes de lo que puedan hacer y no hay enemigo pequeño. Sí, estamos hablando de Marco Cortés, así como lo ponen en las caricaturas. Estamos hablando de uno de los chuchos, ¿no? De Chucho Zambrano, de Jesús Zambrano, ¿no? Y estamos hablando de un Alito Moreno que, híjole, pues constantemente es el cinismo andante, ¿no? En su vida. Sí, se entiende todo eso, señoras y señores, pero de todas formas es una estrategia que podría afectar a todos los mexicanos debido a lo que representan estos tres partidos. Yo no le estoy diciendo que no vote por uno u otro, que no debe de haber oposición, insisto en eso. México necesita de una oposición, pero es una oposición que tiene que ser responsable, clara, fuerte en sus palabras, evidentemente crítica, pero ¿qué nos ha dado esta oposición flatulenta? Deje usted moralmente derrotada, flatulenta, ¿no? La verdad así lo plantea. Y mire, también Sara Pablo le planteó a López Obrador que Pemex ya informó la cancelación de los contratos de su prima Felipe Obrador y le cuestionó qué reporte le dieron. El presidente dio a conocer esto, ¿no? Que le informaron sobre el conflicto de intereses desde hace tiempo, el conflicto de intereses con los contratos de su prima, que él dio la instrucción de que no se entregaran los contratos, pero que su prima tiene una empresa y venía contratando con Pemex de tiempo atrás. Lo que ocurre, dice López Obrador, es que su empresa se asocia con otras empresas a las que sí les otorgan el contrato, y de ahí viene la investigación de Loretito. Son empresas, bueno, eso es lo que dice López Obrador, yo le estoy pasando el mensaje al costo, que son empresas asociadas a las de su prima. Dice López Obrador que al final le pidió al director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, que se actúe de conformidad con la ley porque no son iguales y no va a haber influyentismo. Que sus adversarios le pueden buscar y buscar y buscar y pues van a encontrar que no le ha interesado el dinero como a ellos. Que pueden ser muy periodistas, no dijo el nombre, pero dijo, puede ser muy periodista, pero tienen la deformación, el gusto de vivir en residencias o tener departamentos en el extranjero, que su Dios es el dinero. Yo se lo digo aquí, insisto con eso, ¿no? Uno que es periodista sabe desde un principio que no viene aquí a hacer dinero, eso es imposible siendo periodista, no se puede, ¿no? O sea, bueno, uno vive, a veces malvive, ¿no? Siendo periodista, pero de ahí en fuera no se podría hacer rico mediante el periodismo, a menos que ponga usted su empresa, ¿no? Al estilo SDP Noticias, con mucho respeto, yo tengo muchos conocidos y amigos en SDP Noticias, por supuesto, y le mando todo mi cariño a mi querido Manolo Ibarra, pero por ejemplo lo que pasa con Federico Arreola, ¿no? El empresario Federico Arreola, pues un día hace un medio de comunicación que se llama El Sendero del Peje, ¿no? Que lo plantea así durante las elecciones, hasta no las pasadas, sino las antepasadas, y obtiene, pues vamos, muchísimo ruido. Mucha gente lo busca y etcétera. Llega un punto en el que le vende la mitad. Eso no lo dijo aquí Federico Arreola, no estoy inventando nada, no lo dijo aquí en Sin Censura. Le vende la mitad a Televisa y haces un profit con eso, haces una ganancia con esto. Bueno, ahí sí un periodista o del periodismo se puede sacar lana.
Pero en estricto sentido, como periodistas, pues no es un oficio, profesión que represente una fuerte ganancia, ¿no? En todo caso, un abogado, un ingeniero, los médicos ganan también muy bien en algunos casos, pero digo, son los ingenieros, ¿no? En todo caso, los empresarios, obviamente, los eh, corredores de bolsa, si usted lo quiere ver así, muchos comerciantes, pero el periodista no, ¿eh? Y aquí en Sin Censura nos dio a conocer Julio Cerroa que precisamente iban a decir, ya, Toño, no vuelvas a mencionar su nombre, le van a zumbar tanto las orejas. No, pero aquí lo mencionó Julio Cerroa, aquí en Sin Censura, que Carlos Loret de Mola tendría departamentos en Miami, ¿no? Creo que eso es a lo que se refiere López Obrador en su declaración, que puede ser muy periodista, ¿no? Pero que tiene la deformación o el gusto de vivir en residencias o tener departamentos en el extranjero. Así lo plantea. ¿Cuál es la exigencia con lo de Felipa Obrador? Que también haya claridad en todo este caso, que la Secretaría de la Función Pública nos diga qué contratos se le dieron, cómo se benefició, quién participó en esta adjudicación directa y que se tomen cartas en el asunto, que se enfrenten las consecuencias. No está mal que Loretito haya dado a conocer esta información, qué bueno que la podamos escuchar. Yo lo que cuestionaba, por ejemplo, ayer con Toño Ruiz, junto precisamente con Manolo Ibarra, es que pues tenemos una serie de investigaciones fantásticas con Carlos Loret de Mola sobre este gobierno, que suenan más ataques, y en épocas pasadas, en secciones pasadas, bueno, no los tocaban ni con el pétalo de una rosa. Fíjese, asesinaron a la compañera Regina Martínez, desafortunadamente, en Veracruz ya hace mucho tiempo, sigue su crimen sin resolver. Javier Duarte había dicho que era un crimen pasional y etcétera. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Y en ese gobierno de Javier Duarte, Carlos Loret de Mola, pues se arrodilló ante él y le permitió tantas cosas. Mire, la frase, el mote, el apodo de Lord Montajes, se le ocurre a Vicente Serrano luego de lo que le voy a comentar. A principios de este año, aquí en Sin Censura, en enero, dimos a conocer cómo es que un juez federal Javier Duarte le declaró a un juez federal que por órdenes de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong hizo un acuerdo con Carlos Loret de Mola para que lo entrevistara en 2016. Esto antes de fugarse. Y esto porque también, según la situación, según el mismo Javidu, pues se tenía que aceptar esa lealtad institucional. El corrupto exgobernador priista de Veracruz, que eso va a tener que ser un pleonasmo, corrupto priista, pues ha de ser lo mismo, reveló en ese entonces que de hecho se reunió con unos directivos de Televisa y con el ahora conocido como Lord Montajes, en una oficina de Lomas de Chapultepec, un día antes de la entrevista, y que hasta se pusieron de acuerdo en las preguntas que le iban a hacer, con tal de fingir que renunciaba voluntariamente. En la entrevista aseguró que se iba para enfrentar las acusaciones formales en su contra, pero que no era verdad, que todo estaba pactado. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa. Imagínese usted, en algún momento Carlos Loret de Mola sacó algún tipo de investigación, así como esta de Felipa Obrador o la de Pío López Obrador con videos y etcétera, sobre algún primo, hermano, hermana conocido de Enrique Peña Nieto. Y mire que hay tantas cosas, ¿eh? ¿Alguna vez habló de la estafa maestra? ¿Alguna vez habló de Odebrecht? ¿Alguna vez habló de Emilio Lozoya Austin? ¿Alguna vez habló del primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo? Lo dejo en silencio, así de sencillo, para que vea usted a esos que tenemos en los medios de comunicación tradicionales. Ya por último, el presidente aseguró que espera que haya solución en Notimex antes de la Navidad, que se esté informando para poder dar a conocer más datos en la conferencia de prensa mañanera. Dalila Escobar, al final de la mañanera, le dijo al presidente López Obrador algo que es verdad, y que también me parece aterrador.
Le dice a Dalila Escobar, disculpe usted, a López Obrador, que este fin de semana muchos no hicieron caso a su llamado por la pandemia, pues las calles del centro histórico estuvieron llenas de gente, cientos de feligreses fueron a la Basílica de Guadalupe y muchos más aficionados de fútbol asistieron a los partidos de semifinales. Por cierto, el Cruz Azul, pues la Cruz Azul, perdón si usted es fan del Cruz Azul, a lo mejor el problema del Cruz Azul es que Xóchitl Gálvez sea seguidora de ese equipo, ¿eh? A lo mejor por eso la Cruz Azulean tanto. A lo mejor ella es el gafe, pues, ¿no? Es el amuleto de mala suerte del Cruz Azul. Bueno, perdón que le recuerde esto, pero... Y por cierto, desde la semana pasada teníamos a cientos de fans del Cruz Azul saliendo ahí a apoyar al equipo, sin cubrebocas, con niñitos por ahí. ¡Qué barbaridad! Bueno, eso se lo menciona Dalila Escobar al presidente. El presidente dice que él va a seguir haciendo llamados respetuosos a que nos cuidemos, que mientras no se tenga la vacuna, dice, la única defensa para enfrentar la pandemia es que nos cuidemos. Eso es lo que dice el presidente López Obrador y asegura que seguirá esta intención de permitir que la gente actúe de acuerdo a lo que le dicte su conciencia. Así lo da a conocer el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera. Y bueno, señoras y señores, le voy a pedir